Bienvenidos a este nuevo video tutorial de electrónica y robótica. Los temas que trataremos en esta ocasión serán la energía eléctrica y sus tres magnitudes básicas: el voltaje, la corriente y la resistencia. La energía eléctrica se encuentra en la naturaleza. Está en la parte más pequeña de la materia, el átomo. El átomo está compuesto de varias partes: el núcleo, las órbitas. En el núcleo podemos encontrar los protones, neutrones, y en las órbitas los electrones. Los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen ninguna carga. Bueno, primero vamos a estudiar las baterías. Las baterías pues son fuentes de energía. Las baterías son recargables. Estas que yo tengo aquí pues se les conoce mejor como pilas porque no pueden ser recargadas. Tiene polaridades más y menos y son de 9 voltios. La unidad de medida del voltaje pues es el voltio. También vamos a utilizar un protoboard como este que pueden ver acá, ¿verdad? Este protoboard pues ya hemos usado en clase y nos va a servir para armar los circuitos. Vamos a usar cables, conductores, vamos a usar un interruptor, también vamos a utilizar una luz LED y resistencias. Y para hacer las mediciones vamos a utilizar un multímetro. Como ustedes saben, cada elemento tiene su símbolo. Aquí podemos ver el símbolo de batería, símbolo de cable. Si ven, es una simple línea. El interruptor, en este tipo de interruptor push button, como pueden observar, si permanece activo solo si lo mantengo presionado. Resistencias, las cuales tienen diferentes colores en sus bandas. Más adelante vamos a estudiar estas bandas a profundidad. Solamente se dirá que el color de las bandas determinará el valor de resistencia. También utilizaremos luz LED. Aquí está su símbolo. Y el objetivo de tener símbolos para representar los elementos es hacer un diagrama del circuito. Un circuito es una conexión de elementos para realizar una función. Aquí pueden observar en el diagrama que yo ya hice algunas conexiones. Por ejemplo, la batería la conecté al interruptor, el interruptor lo conecté a la resistencia y la resistencia a la luz LED. Y la luz LED la conectaré al negativo de la batería. Es muy importante tener estos diagramas porque con ellos nosotros podemos interpretar un circuito y armarlo, en este caso, en protoboard. El protoboard es un dispositivo que se utiliza como placa de pruebas, por eso su nombre es protoboard. Proto de prototipo y board de placa. Entonces, en este protoboard podemos hacer las siguientes conexiones. Por ejemplo, quiero conectar la columna 1 con la columna 5, utilizo un cable, un pequeño puente, como pueden ver, dejo forrada la parte que va a estar fuera y la parte que va dentro de los agujeros deben estar sin aislante, sin forro. Y conectamos la columna 1 con la columna 5. Como pueden observar, lo hice en la fila I, pero también podría haberlo hecho en la fila F, que sería la misma conexión, porque vuelvo a repetir, toda esta, va del 1 al 5, toda esta línea, toda esta columna es una misma conexión y toda esta fila 5 es la misma conexión. Entonces yo puedo conectar estas dos columnas sin importar en qué fila media vez esté en este bloque del protoboard. Para conectar una columna de este bloque con otra columna de este bloque de este lado, pues utilizo un puente como el que puse aquí en la fila 14.
Entonces estoy conectando la fila 14 desde la fila G a la fila 14, a la columna 14, perdón, con la fila E. Como saben, pues todo esto es una conexión y toda esta es otra conexión. Entonces también pude haber conectado la 14, columna 14, con fila F y fila D. O sea, sigue siendo la misma conexión, ¿verdad? Es incorrecto, pues, hacer conexiones en diagonal, ¿verdad? Se sugiere que las conexiones siempre sean rectas. También podemos utilizar cables como estos para conexionar, pero no son muy recomendables por estética y porque cuando ya son muchos, pues no se comienza a ver muy bien que se diga. Entonces no recomiendo utilizar mucho estas conexiones, solo en dado caso pues no haya otra opción, ¿verdad? Y prefiero pues utilizar este tipo de conexión porque tiene una mejor estética y un mejor orden. Como pueden observar, acá tenemos el diagrama del circuito con sus elementos conectados: una batería, interruptor push button, resistencia, LED. Acá tengo ya el circuito armado en protoboard. Este protoboard, pues, aunque es amarillo, es lo mismo que el verde, no hay problema, los colores. Sigue teniendo los mismos números y las mismas letras para las columnas y las filas. Entonces veamos, primero dice que debo conectar una batería. Aquí está. La polaridad positiva, que viene es el color rojo, va a ir conectado a una de las terminales de nuestro interruptor. El interruptor tiene dos conexiones y es un dispositivo no polarizado. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo conectarlo de esta manera o conectarlo de esta manera, que funcionará igual. A diferencia de una luz LED sí es un dispositivo polarizado. Por lo tanto, debo de saber interpretar cuál es el positivo y el negativo. El negativo, si nosotros observamos nuestro LED en la parte inferior, pues tiene una parte truncada o pestaña, le llaman algunos, y esta indica cuál de las dos terminales es el negativo. En este caso, pues el negativo está de este lado. Algunas veces, pues se identifica como la terminal más larga y más corta, aunque no sugiero esto porque muchas veces los LEDs pues cortan las terminales y pues no sabemos interpretarla. La prueba que sí, ese negativo siempre va a ser esta pestañita que tiene aquí abajo. Si no lo conectamos bien, pues no funcionará. Entonces, podemos ver que estos elementos van conectados uno detrás del otro. A esto le vamos a llamar circuito serie. Aquí está la batería, positivo, interruptor, resistor, LED, como pueden ver. Y con un cable, pues termino de conectar la terminal negativa, que es el color negro de la batería. Como un circuito es un sistema de elementos conectados entre sí para realizar una función o trabajo, pues este circuito hace una función muy sencilla, la cual es encender una luz LED. Como pueden observar, el interruptor solo enciende la luz LED cuando yo lo presiono o lo mantengo presionado. Por eso es un tipo push button. Bueno, entonces, ¿dónde están las tres magnitudes físicas eléctricas en este circuito? Bueno, está uno, el voltaje en la batería. La batería es una fuente de voltaje. Puede ser renovable o no renovable, dependiendo si es pila o batería. Esta pila, porque es lo que estoy usando yo, va a alimentar o va a hacer que el circuito tenga la energía para poder generar corriente. ¿De dónde viene esta energía? Viene de la fuerza de atracción de las cargas positivas y negativas que hay en los átomos.